hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana, amén. Amén. Les invito en esta mañana, hermanos, a abrir Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, un verso muy conocido, amén. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Nos ponemos en pie para la lectura y reverencia a la palabra del Señor, amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Segunda de Corintios 5, verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. ¿Qué le parece si todos leemos en forma de coro este pasaje bíblico? Amén. Y lo decimos con nuestros labios. Amén. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Pueden sentarse, hermano. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra leída en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestras vidas, que hables primero a mi vida, Señor, como lo has venido haciendo, pero que también, Padre, a través de mi boca, Señor, tú compartas lo que tengas que hablar a tu iglesia. Amén. Padre, que hoy cada uno de mis hermanos reciban, Señor, lo que tú tengas preparado para ellos. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer y por lo que harás en el transcurso de este mensaje y en cada corazón, de la manera que tú nos vas a hablar en esta mañana. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Como hemos leído, hermanos, en el libro de Corintios, ¿verdad? Dice el Señor, hablando aquí el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, y le expresa y le dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Amén. Yo quiero, hermano, que notemos lo que dice el apóstol Pablo aquí. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura, ¿ves? Entonces, usted dígale a su hermano que está al lado: tú eres nueva criatura. Amén. Eres nueva criatura. ¿Sabe por qué? Porque a veces no tenemos claro que somos nueva criatura. Y usted dirá, a la final, ¿verdad? Usted dirá, ya no lo vuelvo a decir más porque se desmadran, hermano. Se desmadran en un momento. Vamos a seguir. Sí, sí. Entonces, hermano, nosotros somos nueva criatura. Amén. ¿Cuándo somos nueva criatura? Amén. Amén. Somos nueva criatura. ¿Cuándo fuimos hechos nueva criatura? En el momento que Cristo vino a nuestras vidas. En el momento en que tú pasaste aquí adelante o aceptaste a Cristo en cualquier lugar, tú eres una nueva criatura. Y usted dice: bueno, no, pero yo sigo siendo el mismo. Sí, este cuerpo sigue siendo igual, así de guapo y hermoso, ¿verdad? Igual, pero por dentro somos nueva criatura. Amén. Somos personas renovadas, personas frescas, personas que Dios ha transformado nuestro ser, de modo que si alguno está en Cristo. Pero hay un requisito para ser nueva criatura: que tenemos que estar en Cristo. Amén. Así que si tú te has alejado de Cristo, vuelve otra vez a Cristo para que otra vez el Señor te vuelva a hacer una nueva criatura. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Y cuando nosotros, hermanos, vemos esto, que cuando nuestro pasado, hermanos, que muchas veces hay personas que el pasado le atormenta, ¿saben? Que el pasado anterior, ellos mismos lo traen a su mente: es que yo hice esto, es que yo fui malo, es que yo hice este pecado y Dios al final no me ha perdonado. Hermano, eres tú el que no te has perdonado. Dios ya te perdonó. Dice su palabra que Él echó nuestro pecado a lo profundo de la mar y Él nunca más se acuerda de tu pecado. El que se acuerda del pecado tuyo pasado eres tú. Amén. Pero Dios te hizo nueva criatura. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando tú estás en Cristo, eres nueva criatura. Y esta palabra, hermano, a mí me llega muchísimo. De modo que si alguno está en Cristo, yo soy una criatura nueva. Y sabe que en 1 de Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y dice: y los muertos, otra vez vuelve a decir, y los muertos en Cristo
resucitarán primero. Aleluya. Amén. Dice, luego nosotros, lo que vivimos, o sea, nosotros, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados y estaremos juntos con el Señor en el aire. Amén. Pero es curioso, hermano, ¿por qué le traigo esto, hermano? Porque la palabra dice que el que está en Cristo, hermano, es nueva criatura. Y el que está en Cristo, hermano, aquellos que murieron con Cristo, aquellos cristianos que han predicado el Evangelio, y después que han predicado el Evangelio por alguna razón, alguna enfermedad, quizás por la edad que haya tenido, murió y está descansando. ¿Sabe que la Biblia nos muestra muchos detalles preciosos, hermano, verdad? La Biblia nos muestra que los que mueren en Cristo no están muertos físicamente, pero la Biblia mismo lo dice, pero duermen. Amén. Amén. Los que están en Cristo, ahora, los que murieron en Cristo están en los cementerios, durmiendo, esperando el sonido de la trompeta celestial. Amén. 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 Ellos duermen. A diferencia de los que han muerto sin Cristo, dice la Biblia que están en un lugar de tormento. Amén. ¿Cuántos quieren escapar de ese lugar de tormento? Amén. Y usted dirá, mire hermano, usted dice, bueno, y esta palabra, ¿por qué el apóstol Pablo le predicó a la iglesia de Corintio? Porque la iglesia de Corintio, hermano, había muchas personas que aunque venían a la iglesia, aunque iban a la iglesia, no estaban en Cristo. Y el apóstol Pablo por eso le dice, de modo que si alguno está en Cristo, somos nuevas criaturas. Amén. Aleluya. Yo quiero que cada uno de nosotros, hermanos, vayamos viendo estos pasajes. En el mismo capítulo de 2 de Corintios, versículo 5, 2 de Corintios, capítulo 5, versos 20 y 21, lo puse, hermano, para que usted sepa lo que usted hace, para qué Dios lo llamó a usted y qué usted está haciendo aquí en la tierra. Amén. Amén. 2 de Corintios 5, verso 20, dice así: así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén. El apóstol Pablo nos dice aquí que nosotros que tenemos a Dios, que hemos sido nueva criatura, ¿sabe que cuando nosotros le hablamos al mundo de Cristo y cuando nosotros hablamos aquí en la iglesia a personas, dice que es como que Dios estuviera rogando por medio de nosotros a esta humanidad? Es curioso ver cómo hasta dónde Dios se ha humillado, cómo se humilló, mandó a su Hijo a morir en una cruz, y cómo a pesar de que Cristo resucitó, Dios a pesar de eso todavía sigue rogándole al mundo que el mundo se convierta para que no pase una eternidad de tormento, sino que dice que Dios por medio de nosotros le ruega al mundo. Y Dios por medio de nosotros, hermanos, cuando nosotros predicamos y hablamos, te está diciendo a ti que te reconcilies con el Señor. Amén. Es curioso, ¿verdad, hermanos? Cómo Dios se humilla de esta manera, siendo humanos, dice como si Dios rogase. ¿Qué Dios tiene que rogarnos a nosotros, hermanos? Nada. Él es Dios, pero sin embargo Él se humilla y Él quiere que cada uno de nosotros no se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Amén. Amén. Miren lo que dice el versículo 21. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios no conoció pecado. Jesús no se hizo pecador, pero Él cargó el pecado del mundo por nosotros. Hermano, Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios es bueno. Amén. Yo en esta mañana quiero, hermanos, que vayamos a un pasaje muy conocido y es muy precioso. En Lucas capítulo 19, vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 10. Todos hemos escuchado la historia de Zaqueo. Amén. Amén. Y vamos a dar lectura a ese pasaje bíblico. Lucas capítulo 19, verso 1 al 10. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro,
para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, él vino a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? Las almas. Las almas se habían alejado de Dios. Acuérdense que todo empezó en el huerto del Edén, por un hombre que pecó, el cual es Adán y Eva, que estuvieron ahí juntos, ¿verdad? Amén. Es bonito saber, hermanos, que a pesar de que el hombre falló a Dios, Dios, hermanos, extendió su misericordia a través de Jesucristo y nos dio salvación. Amén. Amén. Yo quiero que nosotros entendamos, hermanos, que dice que el versículo 1, yo quiero que vayamos notando algo. Primero quiero que sepan algo, que Zaqueo quiere decir puro e inocente. Amén. Es el significado de Zaqueo, del nombre Zaqueo. Pero de Zaqueo, de puro, Zaqueo no tiene nada, ¿verdad? Y de inocente peor. Era un publicano, era un pecador. Yo creo que en lugar de haberle puesto Zaqueo, le hubieran puesto saqueador, ¿verdad? Porque saqueaba a todo el mundo con sus impuestos, ¿verdad? Y cobraba más de lo debido. Sin embargo, hermano, yo me imagino que cuando sus padres vieron a Zaqueo, que nació un niño tan bonito, ¿verdad? Imagínense cuando mis padres me vieron a mí y me pusieron: este se va a llamar Víctor porque es guapo, ¿verdad? Imagínense. Y, bueno, pero los padres lo vieron y dijeron: bueno, vamos a ponerle Zaqueo porque se lo ve puro, se lo ve inocente. Pero en algún momento, hermano, de su vida, Zaqueo se desvió. Amén. Y ya el nombre de Zaqueo y el nombre y el significado de su nombre solamente quedó ahí. Pero Zaqueo se había convertido en una persona detestable por aquella sociedad. Amén. Zaqueo, hermanos, era un hombre que los romanos, acuérdense, cobraban impuestos en aquellos tiempos. Era un publicano. Zaqueo cobraba impuestos. Y no solamente que él cobraba impuestos, sino que la Biblia nos dice que él era el jefe de todos los ladrones, o de todos los saqueadores, perdón. Amén. Era el jefe. Y dice que Zaqueo, hermanos, era un hombre rico a causa de lo que él mismo, hermano, cobraba impuestos de más, de lo que él mismo cobraba impuestos exagerados, y Zaqueo se había hecho una persona que tenía mucho dinero. Amén. Hasta ahí vamos entendiendo la lectura, ¿verdad? Amén. Yo quiero, hermano, que nosotros vayamos viendo que a pesar de eso, Zaqueo tenía un corazón. Y ese corazón que Zaqueo tenía, hermanos, tenía que ser cambiado y transformado. Por eso en esta mañana, hermanos, Dios quiere que nuestro corazón sea cambiado y sea transformado. Y usted dice: bueno, ya Dios transformó mi corazón. Sí, Dios te lo transformó, pero necesita más todavía. Amén. Yo necesito que mi corazón aún sea cambiado más. ¿Y sabe algo? Yo quiero que mi corazón sea sensible a la voz de Dios. Yo quiero que mi corazón, hermano, solamente con levantar una adoración a Dios, mi corazón se quebrante delante de su presencia. Yo creo que todos nosotros queremos eso. Amén. Amén. Hay 5 cosas, hermano, que yo quiero que en esta mañana aprendamos de la vida de Zaqueo. Amén. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4 del mismo capítulo de Lucas 19. Miren los obstáculos que tenía Zaqueo, sin embargo, lo pasó. Versículo 1 dice: habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura.
y corriendo de él subió un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Amén. Hasta ahí vamos a leer el versículo 4. Esta es una de las primeras causas, de las primeras cosas que nosotros tenemos que aprender de Zaqueo. Yo quiero que nosotros notemos algo. Zaqueo, hermanos, como le explicaba, era una persona que la gente le detestaba. A pesar de estar con los judíos, a pesar de ser judío, ya él, hermano, era detestable. La gente a la final no le dejaba ni que... No era bien visto delante de los hombres. ¿Por qué? Porque era una persona que hacía mucho daño cobrando los impuestos exagerados de aquellos tiempos. Jericó, hermano, era una ciudad próspera, no era una ciudad donde había pobreza. En esos tiempos ellos, hermanos, exportaban el bálsamo, exportaban, hermanos, los dátiles. ¿Cuántos conocen dátiles, verdad? Eso, exportaba. Era una ciudad, hermanos, dice la historia, que la gente que entraba a Jericó, dice que el olor del bálsamo era tan agradable que era una ciudad que olía con algo tremendamente al olfato del hombre. Dice que olía esa ciudad tremendo, era muy bonito, pero era muy próspera y tenía mucho dinero. Y cobraban los impuestos, los romanos cobraban los impuestos a esta ciudad, y Zaqueo había sido escogido para cobrar impuestos a sus mismos hermanos, pero era detestado por todos sus hermanos. Y dice la Biblia, hermanos, que Zaqueo era pequeño de estatura, y dice que él había escuchado hablar de Jesús, o se cree que había escuchado hablar de Jesús, y que mientras él iba, hermanos, de camino corriendo, dice que él procuraba ver a Jesús. El primer obstáculo que tenía Zaqueo era que era pequeño. Amén. Era pequeño. Pero ya en su corazón, hermano, estaba la inquietud de conocer a Dios. Amén. Y yo quiero que nosotros aquí vayamos notando algo. Dios muchas veces nos pone a nosotros en nuestros corazones la inquietud de buscarle. Nos pone ese deseo de querer saber más de Dios, pero se presentan obstáculos. Y los primeros obstáculos que muchas veces vemos son nuestras amistades. Los primeros obstáculos que vemos muchas veces son las cosas del mundo que nos quiere llamar la atención. Y todos esos obstáculos nos impiden, hermanos, conocer a Jesús. Imagínense Zaqueo, pequeño, y la gente no le dejaba ver. Amén. Los obstáculos no nos dejan ver al Maestro. Los obstáculos, hermanos, nos hacen perder la visión de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero ¿qué pasa con Zaqueo, hermanos? Zaqueo, dice la palabra del Señor, que él vio la multitud porque era pequeño de estatura. Pero él corriendo, mire la inteligencia de este hombre, él corriendo, hermanos, se adelantó a los acontecimientos. Dice que él buscó, él sabía por donde Jesús iba a pasar. Y él comenzó a buscar un árbol, y se encuentra con un árbol que dice la Biblia que era un árbol sicomoro. Y cuando él ve ese árbol, dice que él se sube a ese árbol. Y él sabía que Jesús iba a pasar por ese lugar. Él estaba esperando, imagínense, toda la gente lo veía, este tiene dinero, es un hombre rico. Sin embargo, no le importó lo que la gente diga. Y saben, muchas veces, hermanos, a nosotros nos importa mucho lo que la gente diga de nosotros. Muchas veces a nosotros, hermanos, esas cosas nos impiden buscar a Dios, porque nos importa más que diga el hermano o más que diga la persona. Hermano, si tu mente está clara que Jesucristo es tu Salvador, si tu mente está clara que en Jesús vas a encontrar al Salvador de tu vida, no hay obstáculo, hermano, que pueda derribar tu vida ni hacerte flaquear en las cosas de Dios. Dice que Zaqueo buscó ese árbol y se levantó y él se subió por esa rama y esperó a que el Maestro venga. Yo quiero que vayamos notando algo, hermanos. Los obstáculos que no nos impidan esperar que el Maestro venga en nuestras vidas. Amén. Segundo punto, hermanos, nosotros tenemos que esperar, como Zaqueo esperó, a que el Maestro venga por ese camino. Amén. Amén. Nosotros tenemos que esperar en el Señor. Sabe que el Señor tiene grandes cosas para nosotros, pero tenemos que ser personas pacientes. ¿Cuántos son pacientes aquí? ¿No me escucharon? ¿Cuántos son pacientes aquí? Dice pastor, uno por ahí, uno.
¿Sabe que la paciencia es fruto del Espíritu Santo? Amén. Y sabe algo, hermanos, que muchas veces nosotros tenemos que ser pacientes. Cuando muchas veces nosotros levantamos una oración y oramos, queremos que, Señor, yo quiero que tú me des tal cosa, y queremos que ya Dios lo haga, como varita mágica así. Hermanos, no, es en el tiempo de Dios, no en tu tiempo. Es en el momento de Dios, no en tu momento. Porque el momento de Dios es perfecto. Y Él te lo va a dar en el momento que tú necesitas. En el momento que a ti no te va a hacer daño, es el momento que Dios te lo va a dar. Como le decía, hermano, Zaqueo esperó en el árbol. Dice el versículo 4, y él corriendo delante subió al árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Él esperó a Jesús. Amén. Ese es el primer punto. Vamos a ver un segundo punto. En el versículo 2, mire lo que nos dice. Sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Yo quiero que notemos algo, hermano, en este segundo punto. Acuérdense que son 5, vamos por el segundo. Que a Dios no le importa, hermano, la condición social que tú tengas. Dios, hermano, tú puedes ser pobre, tú puedes ser rico, pero de igual eres hijo de Dios. Amén. Por ahí se habla muchas veces que si no tienes dinero, Dios no está contigo, y por lo cual estás en maldición. Qué mentira, hermano, del diablo. Amén. Sabes que tú puedes ser pobre y puedes tener a Dios en tu vida. Amén. Tú puedes ser rico y puedes tener a Dios en tu vida. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia nos enseña eso. La Biblia no es que te dice que porque no tengas dinero estás en maldición. No, hermanos. Tú eres hijo de Dios, tengas o no tengas dinero. A su tiempo Dios te dará. Amén. En el versículo, como le digo, 2, habla de que él era una persona rica, hermanos. Y si nosotros notamos, hermanos, que él era una persona rica, que era una persona que tenía dinero, y Dios nos da el nombre de esa persona. A diferencia, hermanos, lo que nos habla el capítulo 18 del mismo libro de Lucas, que nos habla de otro rico. No sé si ustedes se acuerdan. En Lucas, en el capítulo 18, del verso 18 al 27, no lo voy a leer, pero ahí lo puede encontrar. La Biblia dice que había un hombre, un principal, que era un hombre rico, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Sí se acuerdan de ese hombre rico, verdad? Que por cierto la Biblia no da nombre, pero era un hombre rico. Y dice que Jesús le dice: bueno, tienes que guardar los mandamientos, dice. Tienes que guardar las leyes, las leyes de Moisés. Y él dice: desde mi juventud, Señor, yo he guardado, dice, las leyes y los mandamientos de Moisés. Y Jesús le dijo algo: pero solo te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y entrégaselo a los pobres. Y dice la Biblia que el rico cogió, dio media vuelta y se fue triste porque no pudo dar lo que él tenía a los pobres. ¿Por qué Jesús, hermano, nos explica esto? Porque muchas veces, hermano, nuestros corazones están más afanados por el dinero, más afanados por el amor al dinero, más afanados, hermano, por los bienes de esta tierra, que verdaderamente haber entregado nuestro corazón al Señor. Jesús no necesitaba que Él entregue todo su dinero a los pobres, pero Jesús le quería hacer ver a ese joven de que su mirada estaba puesta en el dinero y no verdaderamente en buscar a Dios. Amén. Yo quiero que vayamos notando esto, hermano, porque más adelante nos vamos a dar cuenta de Zaqueo, que Jesús, hermano, no le pidió todo su dinero, sino que Zaqueo solo se levantó, pero ya lo vamos a ver. Amén. Dice que este joven se fue muy triste, y mire lo que nos dice el versículo 25 del capítulo 18. Jesús dijo: porque es más fácil pasar un camello por el ojo de un agujero que entre un rico por el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Y él le dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. ¿Sabe, hermanos, que muchas veces nosotros decimos: bueno, que Jesús lo dijo, ¿no? Que es más fácil
dice que entre un camello por el ojal de una aguja, ¿verdad? Que un rico entre al reino de los cielos. Jesús lo dijo, porque hay muchos ricos que tienen su mirada puesta en el dinero. Pero también hay gente que tiene mucho dinero y tiene la mirada puesta en Cristo, hermanos. Eso no significa de que todos los ricos o toda la gente que tiene dinero se van a perder o se vayan a ir al infierno, no. Porque acuérdense que había mujeres, hermanos, dice que servían a Jesús con sus bienes. La Biblia lo explica en los evangelios, que había mujeres que daban ofrendas a Jesús para ayudarle en su ministerio. Amén. Como vemos, hermano, Dios no hace distinción, hermano, de que si eres pobre o eres rico. A Dios no le interesa eso. A Dios no le interesa tu posición. A Dios le interesa tu corazón. Amén. En el tercer punto, hermano, vamos a leer el versículo 5 y el versículo 6 del libro de Lucas 19. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, o sea, ya parece que Zaqueo estaba en el árbol esperando a que venga Jesús. Dice que mirando hacia arriba le vio. Le vio. Mirando hacia arriba le vio. Y le dijo, Zaqueo. Hasta ahí vamos a leer un momento. Yo quiero que nosotros nos hagamos imágenes la imagen de lo que está pasando en ese momento. Zaqueo, la multitud le estorbaba. Zaqueo se dio la vuelta y buscó el camino y se subió a un árbol. Y esperando a que Jesús pase. El tiempo no sabemos qué tiempo habrá esperado Zaqueo. Pero Zaqueo lo tenía claro, que Jesús iba a pasar por ese lugar. ¿Cuántos sabemos, hermanos, que si nosotros permanecemos en Dios, Dios va a venir a nuestra vida? Amén. ¿Cuántos sabemos, hermanos, que si nosotros permanecemos esperando en Dios, Dios en cualquier momento va a actuar? Amén. Pero si tú dudas, hermano, de que a la final estoy orando y a la final me dará o no me dará, vendrá o no vendrá el Señor va a venir si tú le crees. Amén. Amén. Y Zaqueo, hermano, estaba esperando en ese árbol. Y dice que cuando Jesús pasaba, qué precioso que el Señor sabía lo que había en el corazón de Zaqueo. Acuérdense, hermano, que a Dios no le importa tu condición. Hay mujeres que a la final, para los que me están escuchando, habrán sido quizás prostitutas. A la final, hombres que habrán sido homosexuales, lesbianas. A la final, tu condición como persona, tú te sientes tan sucio, lleno de pecado, que tú piensas que para Dios no sirves. Y déjame decirte que la Biblia dice que Jesús levantó su mirada cuando Zaqueo estaba ahí. ¿Quién era Zaqueo? Un ladrón, un publicano, un cobrador de impuestos. Sin embargo, Jesús no vio lo que era él, Jesús vio lo que había en el corazón de Zaqueo. Y Jesús en esta mañana lo que está viendo es tu corazón. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Porque a la final tú estás aquí sentado, pero tu mente está distraída pensando en otras cosas. Y ya Dios lo sabe. ¿Qué hay en tu corazón en esta mañana? Por eso la necesidad, hermano, de que Dios transforme nuestro corazón. Amén. Dice que Jesús vio hacia arriba, ¿verdad? Y le dijo, Zaqueo. Hermanos, es precioso ver esto, hermano, porque Jesús, ¿cómo sabía que él se llamaba Zaqueo? ¿Sabe por qué lo sabía? Porque él era Dios. Porque él tenía discernimiento, porque él tenía los dones del Espíritu activo en su vida. ¿Y por qué lo tenía activo? Porque él dice en la Biblia que él buscaba su presencia, que él se iba a lugares apartados a buscar la presencia de Dios en la madrugada. Y nosotros, hermanos, muchas veces queremos que Dios nos dé más sueños, que Dios nos dé más visiones, que Dios más nos hable, pero no hacemos lo que Jesús hizo. Y era una relación que tenía con el Padre. Él tenía una comunión, él tenía una relación de oración con su Padre. Y cuando tú tienes una relación, tú tienes una oración con Dios, créeme que Dios te va a hablar. Muchos dicen que ya Dios no habla. Bueno, tú te lo pierdes porque Dios sigue hablando. Cuando uno busca a Dios de todo corazón. Amén. Amén. Dice que Jesús, hermano, le dijo Zaqueo. Le llamó por su nombre. Y miren lo que le dice en el versículo 5. Dice, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús le da una orden a Zaqueo.
le dice, date prisa, desciende, baja de donde estás. Y el Señor en esta mañana nos dice a cada uno de nosotros, baja de esa nube que tú estás, baja de esa nube de pecado, que lo único que está haciendo, hermano, esa nube de pecado, esa nube es entreteniéndote con pensamientos falsos que el diablo ha puesto en tu vida. Las cosas del mundo, hermanos, que nos envuelven, que nos atrapan, hermanos, nos apartan de lo que Dios nos quiere decir o nos quiere hablar. Amén. Las cosas de este mundo, hermanos, nos impiden oír la voz de Dios. Y Dios nos dice en esta mañana, limpia tu mente, baja de ese pedestal donde tu corazón, hermano, se ha subido, donde te has enaltecido. Bájate de ese lugar. Date prisa para que tengas un encuentro con el Señor. Amén. Date prisa porque Cristo viene ya. Date prisa en buscar a Dios para que Dios hable a tu vida. Este es el momento aceptable, hermano, para que tú levantes tu vida hoy. Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Sabe que Dios quiere hoy posar en tu casa? Dios quiere hoy tener una relación contigo. Yo te invito, hermano, en este día, antes de que el día se acabe, que tengas una relación con Dios. Y antes que te acuestes, arrodíllate en tu cama y dile, Señor, aquí estoy. Amén. Amén. Señor, aquí hoy estoy porque hoy quiero tener una relación contigo. Y vas a ver cómo Dios va a tratar contigo hoy mismo. Amén, hermanos. Amén. Le dice, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y es precioso, hermano, ver lo que dice el versículo 6. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Cuando Zaqueo, hermano, escucha la orden que le da Jesús, no dudó en bajar de ese lugar, sino que dice que él a prisa, bajó a prisa y le recibió gozoso. ¿Sabe algo, hermano? Que cuando Jesús te habla y te dice, hijo mío, búscame, yo quiero tener una relación contigo, en ese momento, hermanos, en ese mismo instante tú recibes el gozo del Espíritu Santo en tu vida. Amén. Dice, hermanos, que Zaqueo recibió el gozo de Dios en aquel momento. Recibió, hermano, esa orden que Jesús le dio y enseguida se llenó de gozo cuando él le hizo caso a Dios. En esta mañana te digo, hermano, hagámosle caso a la voz de Dios. Amén. Si Dios te dice en esta mañana, sé humilde, tienes que ser humilde. Si Dios te dice en esta mañana, hermano, apártate del mal, porque Dios te va a dar el gozo si tú le buscas de todo corazón. Amén. En el punto número 4, hermano, vamos a ver el versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. En el punto 4 yo quiero, hermano, que veamos algo. Que no importa, hermanos, cuál es tu pecado. No importa, hermano, qué pecado tú hayas tenido en el mundo o cuando hayas estado sin Dios y sin esperanza. A Dios no le importa ya tu pecado, hermanos. A Dios no le importa lo que tú hayas sido en tu pasado. Sabe que el único que te trae a memoria tu pasado es Satanás, porque Él no quiere que tú te perdones. Y vive constantemente, hermano, en tu mente, echándote la culpa del pasado. Amén. Ya el pasado ya está pisado por Cristo en la cruz. Amén. Amén. Y Dios ahora te ha hecho una nueva criatura. Dice que todos murmuraban, todos, o sea, toda esa multitud murmuraba. Estaban diciendo, mira, ha entrado a la casa de un pecador, ha entrado a la casa de un publicano, de un ladrón. Tu maestro, ese, el que se llama Jesús, ha entrado a la casa de un ladrón. La gente murmuraba. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué pasaba esto? Porque toda esa multitud que estaba ahí eran religiosos. Toda esa multitud que estaba ahí eran fariseos, eran escribas, eran personas que aparentemente conocían la palabra de Dios, pero eran religiosos. Y sabe, la gente religiosa, ¿sabe lo primero que hace? Juzgar al hermano. Amén. Pero la gente que tiene a Dios, lo que dice, Señor, gracias, porque hoy la salvación ha venido a ese hombre. Dice que todos murmuraban.
todos aquellos murmuraban de Jesús. Dice, tu maestro ha entrado a ese lugar y está con un pecador. Yo quiero que notemos algo en este punto, hermanos. Que Jesús le dice a Zaqueo, date prisa porque hoy es necesario que mi pose yo en tu casa. ¿Usted le abre la puerta a cualquier persona? ¿Verdad que no? Pero hay gente que sí. Hay gente que le abre la puerta a cualquier persona. Hay gente que le abre puerta a cualquier tipo de doctrina equivocada. Hay gente que le abre puerta a cualquier pensamiento humano, cogiéndose de la Biblia, pero pensamiento humano. ¿Y sabe lo que hace usted? Abrirle la puerta a esos pensamientos. Abrirle la puerta a aquella doctrina que lo que te va a hacer es daño. Amén. Hay mucha doctrina por ahí que andan diciendo, hermano, que Dios no habla y Dios sigue hablando, hermano. A Dios no lo calla nadie, porque Dios sigue siendo Dios. Amén. Amén. Zaqueo le abrió la puerta a Jesús. ¿Y sabe por qué le abrió la puerta a Jesús? Porque Zaqueo, en el momento que recibió el gozo, recibió el Espíritu. Recibió, hermano, ese espíritu de gozo. Y el Espíritu dice que da testimonio. Amén. El Espíritu da testimonio. Y Zaqueo tenía ese testimonio, que aquel que iba a entrar a su casa era aquel que le iba a dar la salvación. Amén. Cuando tú, hermano, le dejas entrar a Jesús a tu vida y tú le abres la puerta de tu corazón, tú no vas a hacer nada, solamente tú vas a abrir la puerta de tu corazón y Jesús se encargará de sacarte todo lo negativo que hay en tu vida. Amén. Siempre yo recuerdo ese pasaje de Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y esto fue lo que hizo Zaqueo. Por eso en esta mañana, hermanos, les animo a cada uno de ustedes, y yo mismo me animo a abrirle la puerta al Señor. Amén. Para que Él comience a obrar en mi vida. Amén. Amén. Zaqueo, hermano, le dejó entrar a Jesús en su casa. A pesar de que murmuraban de él, a Zaqueo no le importó nada de lo que decían. A Zaqueo no le importó la multitud. A Zaqueo ya no le importaba su estatura. A Zaqueo lo que le importaba era de que el maestro había entrado a su casa. Y en el punto número 5, hermano, yo quiero que notemos nosotros lo que dice el versículo 8. Mire lo que sucede cuando un corazón verdaderamente deja entrar a Jesús y la clase de arrepentimiento que hay. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mi bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Amén. Como le explicaba antes, hermanos, Jesús no le había pedido nada a Zaqueo. No le dijo: oye, Zaqueo, como eres rico, vende todo lo que tienes y ven a buscarme. Jesús no le dijo eso. ¿Sabes por qué no le dijo eso? Porque sabía lo que había en el corazón de Zaqueo. Y como te digo, Jesús sabe lo que hay en tu corazón. Jesús sabe cuando tú das una ofrenda y lo das de corazón. Jesús sabe cuando tú das un diezmo y lo das de corazón. Jesús sabe, hermano, que todo lo que tú hagas para Él, lo haces de corazón o lo haces para que te vean los hombres. Y cuando tú lo haces para que te vean los hombres, no recibes bendición de Dios. Pero cuando tú lo haces para Dios, hermanos, las bendiciones sobreabundan en tu vida. Amén. Hay bendición día tras día. ¿Por qué? Porque Dios lo hace, hermano, a causa de lo que hay en tu corazón. Amén. Como le digo, Zaqueo, hermano, era un hombre que tenía mucho dinero. Y le dijo: Señor, yo voy a devolver la mitad, de mis bienes se los doy a los pobres. Acuérdense lo que pasó con Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, hermanos, en el libro de Hechos, acuérdense, Ananías y Zafira, hermanos, ellos, ¿por qué el Espíritu Santo lo mató? Porque ellos habían dicho que iban a dar toda la posesión que iban a vender, se le iban a dar al Señor. ¿Y qué pasó? Ellos no la dieron. Dice que se guardaron una parte, se sustrajeron una parte y la guardaron en su vida. Y dieron la otra parte a la iglesia. Como que Dios no se había enterado del asunto. Dios lo sabe todo de nosotros. Y dice que cuando ellos llegaron, le preguntó el apóstol y le dice: ¿en cuánto lo vendieron? Y aquí traigo el dinero. ¿Qué pasó?
Él le dijo, por cuanto no habéis mentido, no me habéis mentido a mí, sino al Espíritu Santo, ahora vas a perecer. ¿Y qué le pasó a esa persona? Pereció. Ananías pereció. Lo mismo la cómplice, su mujer fue cómplice de ese hecho y su mujer también murió. Pero no es el hecho, hermano, de entregarle todo a Dios, porque Dios no te está pidiendo todo. Dios lo que te está pidiendo, que lo que tú lo des de todo corazón. Amén. Dice que la viuda dio de todo lo que tenía, de todo. Y muchos dicen, bueno, es que la mujer a la final dio una monedita, es que no sabemos ni cuánto dio. O dio algo, bueno, sí lo dicen, ¿no? Pero lo que quiero decirle, hermano, es que ella lo dio de corazón. Y cuando lo da de corazón, hermano, es cuando la iglesia recibe bendición. Dice que Zaqueo, hermano, se puso de pie y dijo, he aquí, Señor, la mitad de mi bienes doy a los pobres. El hecho de pararse en pie y dar todo, hermano, todo a los pobres, Jesús, hermano, vio el corazón que había en él. Y el versículo 9 dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Todos los que murmuraban lo habían echado, hermano, a un lado. Todos los que murmuraban, los fariseos, los saduceos, todos lo habían apartado a él por haber sido un ladrón y un publicano. Sin embargo, Jesús le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Jesús, hermano, ha venido a eso, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y yo quiero, hermano, que vayamos terminando ahora. Yo quiero que leamos Lucas capítulo 5, el verso 30 al 32. Lucas capítulo 5, verso 30 al 32 dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este hecho, hermano, si usted lee el capítulo de Mateo 5, está hablando de cuando Jesús llamó a Leví, ¿verdad? Y sabe quién es Leví, es Mateo, ¿verdad? El apóstol Mateo. Acuérdense que también él fue un publicano. O sea, un apóstol también fue un publicano. Hermanos, ¿qué es lo que le quiero decir en esta mañana? Que a Dios no le importa la condición de lo que la gente es. Quizás alguna mujer, como le digo, habrá sido prostituta, quizás habrá sido una persona, un delincuente. Ya eso más lo vemos en nuestros medios, ¿verdad? Asesinos, delincuentes. A Dios no le importa lo que tú hayas sido antes. Dios te perdona si tú vienes arrepentido a Él. Para nosotros, hermanos, perdonar a un asesino o a alguien que ha matado quizás a un familiar nuestro es imperdonable. Pero Dios perdona, hermanos. Dios perdona todo pecado, menos la blasfemia del Espíritu Santo. Dios, hermano, no le importa la condición de lo que tú eres o de lo que hayas sido. Dios lo que quiere en esta preciosa mañana es que tú vengas a los pies de Cristo y vengas arrepentido de todo corazón. Él quiere transformar tu corazón. Él quiere transformar tu vida. Y si en esta mañana tú te sientes, hermano, que tú has ofendido a Dios, tú te sientes, hermano, que has dicho, bueno, yo le he fallado a Dios, yo he vuelto a caer, yo he vuelto otra vez a hacer lo incorrecto delante de Dios. Dios en esta mañana quiere volver a restaurar tu vida. Y si vuelves a caer otra vez por algún motivo, Dios te vuelve a restaurar. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y Dios lo que quiere es que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie en esta mañana. Y yo creo que cada uno, todos necesitamos que Dios otra vez venga a nuestra vida y nos visite. Porque en algún momento de nuestra vida hemos ofendido a Dios. En algún momento de nuestro corazón hay algo que todavía tenemos que entregárselo al Señor. Y en esta mañana te invito a que cierres tus ojos. Señor, en esta mañana estoy delante de tu presencia, Padre.
pidiéndote, Señor, que tú nos perdones por todos nuestros pecados, por todas nuestras iniquidades. Señor, en esta mañana, Señor, te pedimos que tú restaures nuestros corazones. Señor, queremos agradarte. Queremos venir delante de tu presencia una vez más y decirte, Padre, perdónanos. Restaura nuestro corazón, Señor. Llévate todo lo que impide, Señor, que entremos a tu presencia a adorarte. Llévate, Señor, todo lo que impide, Padre, que escuchemos tu voz. Señor, llévate todo lo que impide, Señor, tener una relación contigo. Señor, a tú no te importa la condición del pecador. A tú lo que te importa es un corazón arrepentido. Y en esta tarde estamos aquí, Señor, para pedirte, Señor, que tú nos perdones una vez más. Que queremos en esta tarde, Señor, que tú nos ayudes a tener una relación contigo, Señor. Que cuando tú digas, como le dijiste a Zaqueo, date prisa y baja de ahí, Señor, nosotros escuchemos esa voz y vengamos a tus pies arrepentidos, Señor, postrados, y decirte, Señor, perdónanos, porque hoy la salvación ha llegado a tu casa. Hoy es el día aceptable de salvación. Hoy es el día donde Dios te dice, ponte a cuenta conmigo, porque hoy quiero visitar tu casa. Hoy quiero darte una nueva bendición. Hoy quiero otra vez restaurar tu casa. Hoy quiero que tu vida vuelva a tener un encuentro conmigo. Señor, en esta mañana te pido, Señor, que tú examines nuestros corazones y que nos ayudes, Señor, a buscarte de todo corazón. Amén. Señor, bendice a cada hermano que está en esta mañana aquí presente. Señor, bendice cada vida. Espíritu Santo, restaura cada corazón y restaura cada persona, Señor, que necesite, Señor, que tú hagas algo en cada vida. Señor, en esta mañana estamos delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, que nos ayudes a buscarte. Tu palabra nos dice, Señor, que el que busca halla y el que llama se le abrirá. Y en esta mañana, Señor, estamos llamando y estamos diciendo, Señor, ven a nuestras vidas, te necesitamos, Jesús. Gracias te damos, Padre, gracias por todo lo que haces y por todo lo que harás, en el nombre de Jesús. Amén, hermanos, que el Señor le bendiga. Amén.